Esta noche queríamos compartir, vamos a hablar sobre el tema de este congreso que me encanta, el corazón de la iglesia misionera, y es el corazón de Dios, el corazón del Padre por su obra, por la misión. Y una iglesia misionera es una iglesia que da testimonio. Les invito a leer conmigo el texto de Hechos capítulo 11, versículo 26. Me encanta la lectura de Hechos. Entiendo que lo están estudiando durante este congreso. Una lectura espectacular. Yo he estado leyendo la Biblia en orden cronológico. No sé cuántos han hecho una lectura cronológica de la Biblia. Me encanta, y una de las cosas que he descubierto, que he aprendido, es que hay muchas más citas en el Nuevo Testamento, o sea, referencias al Antiguo Testamento de lo que uno se cree o de lo que uno entiende, porque uno está buscando a veces esas citas por la misma cita que dice y dijo el profeta Isaías y dijo Oseas, ¿verdad? Pero hay muchas referencias que no están escritas ahí. Por ejemplo, cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, el pueblo de Israel se acuerda que David habló del buen pastor. Es una referencia. Jesús está reclamando ser aquel a quien David había afirmado que era el gran pastor, el buen pastor. Así que esa es la riqueza de la palabra de Dios. Y Hechos es un libro riquísimo que vamos a leer un poco y estudiar esta noche. Dice el texto: y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Y qué pasa? Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Su testimonio fue notable y les pusieron nombre y apellido: cristianos. Ianos, la terminación griega, el sufijo griego significa esclavo o el que es de, que pertenece a. Así que somos o eran y seguimos siendo los que pertenecemos a Cristo. Así fueron llamados por primera vez allí en Antioquía. Ahora, para mí hay que ir un poco más allá. Hay que pensar en ese texto en relación a la iglesia. Esta noche quiero que pensemos como iglesia, como comunidad. Claro, lo aplicamos en forma individual, en forma personal. Pero aquí se estaba viendo el cumplimiento. Perdonen, esa no es mi voz. Los que me conocen me están mirando, ¿verdad? Discúlpenme que estaba enfermo, de hecho, antes del viaje. Y yo voy a tomar un té. Los invito. Me hicieron esto allá en Cajamarca y me ayudó un montón. Así que agradezco a los hermanos por ese cariño. Lucas, nuestro autor de Hechos, hace referencia a la iglesia en ese texto. No se había escrito mucho sobre iglesia y ni se había utilizado mucho la palabra iglesia hasta este momento. Pero Lucas la utiliza aquí. Y lo que está pasando aquí es que la promesa de Dios para esto que acabamos de cantar, de anunciar al mundo, de alcanzar al mundo, se estaba cumpliendo justamente allí. Estaba empezando este proceso de cumplirse lo que Jesús le había dicho a sus discípulos. Les había dicho: yo estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso se estaba cumpliendo ante los ojos de estos jovencitos, no sé, que de edad no eran, pero posiblemente, pero en la fe, en el ministerio, en la obra, en la misión, estaban viendo cumplirse las palabras de Jesús. Vamos a ir atrás un momentito a ese momento en que Jesús establece su iglesia. Cierto día Jesús hizo una pregunta a sus discípulos. Ellos habían caminado de un lugar a otro
por días y días, no sabemos exactamente cuánto tiempo, ministrando, enseñando a las multitudes. Y habían llegado a la parte norte de Israel, casi a las fronteras del país, a una ciudad llamada Cesarea Filipa o Filipai. Jesús, luego de ese tiempo de ministrar con ellos, de cruzar el país, digamos, en campaña, les hace una pregunta extremadamente importante. ¿Cuál es la pregunta? Yo sé que muchos de ustedes la saben. ¿Quién dicen por ahí, quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Quizás esa es una pregunta que podemos ir pensando y analizando nosotros hoy día en nuestra realidad, una forma de estar pendientes de cómo el mundo está viendo a Cristo, cómo el mundo está viendo el Evangelio. ¿Quién dicen por ahí que yo soy? ¿Y quién contestaría? ¿Quién? Pedro. Pedro le dio la respuesta a nombre de los discípulos, diciendo, bueno, dice que los discípulos contestaron esta vez la pregunta, perdonen. Ellos dicen que eres uno de los profetas, o Juan el Bautista, alguien, uno de por ahí. Entonces Jesús les hace la pregunta definitiva, la pregunta para nosotros, la pregunta que sigue siendo la pregunta que hay que hacer. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y es ante este cuadro y ante la respuesta de Pedro, una respuesta espectacular, que aunque fue impulsiva, también fue del profundo de su interior y de su convicción. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, no fue carne ni sangre que te lo reveló. Inmediatamente después, Jesús dice, yo estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que ocurre, bueno, esto es poderoso. Nada más ahí podíamos pausar, podíamos parar, tomar un tiempo para orar, para pensar en qué ha estado pasando en nuestro interior, cómo están nuestras convicciones, cómo estamos viviendo iglesia, cómo estamos siendo comunidad de fe, dando testimonio como iglesia. Pero inmediatamente después lo que pasa es que Jesús empieza a regresar hacia Jerusalén. Y de ahí en adelante los textos van hablando de este viaje definitivo a Jerusalén hacia la cruz. Eso es lo que los discípulos están viendo ocurrir aquel día en Antioquía. Y vamos a ver un poquito más de cómo llegamos a esta iglesia en Antioquía, ¿verdad? El apóstol Pablo más adelante, escribiendo a los Efesios, a la iglesia en Éfeso, dice, y todo sometió bajo sus pies Cristo, cabeza de la iglesia sobre todas las cosas. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que estaba activa, que estaba viviendo el Evangelio y dando testimonio del Evangelio allí en Antioquía. Otra vez Pablo en 2 Corintios, ya ahora con un corazón muy agradecido por su propia experiencia con el Evangelio, su experiencia misionera, su experiencia de plantar iglesias, escribe, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. La iglesia dando testimonio, esparciendo por todas partes la fragancia de Cristo. Pensemos un poquito en Lucas, el autor del libro, porque pienso que es importante. El hombre que nos está escribiendo estos detalles y que escribe toda esa historia que llegamos a Antioquía, pero habría que haber pasado por Pedro
yendo a la casa de Cornelio y todo lo que ocurre antes y haber pasado por Hechos 1 y el Espíritu Santo y las instrucciones de Jesús para que esperaran en Jerusalén, los primeros sermones de Pedro y todo lo que ocurrió allí, la sanidad del cojo, la formación de esa primera iglesia, tantos otros eventos que Lucas escribió con detalle. ¿Quién era Lucas? Sin embargo, no había caminado con Jesús. No era uno de los discípulos. Es más, ¿saben qué? Ni siquiera era judío. Era un médico que más adelante acompañó a Pablo en sus ministerios. Dejó aparentemente su trabajo en la medicina para dedicarse a acompañar a esos obreros, a esos misioneros, Pablo y su equipo, por muchos años, incluyendo tiempos muy duros, tiempos difíciles, tiempos de azotes, tiempos de cárcel, tiempos de luchas. Ese era Lucas. Entonces este hombre se dedica a recoger detalles y escribirnos ese primer relato de la iglesia que tenemos en nuestras manos hoy. Los primeros 30 años de la iglesia nos la contó un no judío, único autor del Nuevo Testamento que no era un judío. Me imagino que había mucho entusiasmo cuando le escribía, mucha emoción, pero también mucha información. Pero escribe con mucha conciencia y usa palabras muy específicas. Así que yo veo que cuando Lucas utiliza la palabra iglesia, por ejemplo, que ya la mencionamos, él la usa con mucha intencionalidad. Era una comunidad que ahora, después de una etapa que había ocurrido en Jerusalén, estaba empezando a formarse fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo surge esa iglesia? ¿Cómo nos cuenta Lucas sobre esa iglesia? Me gustaría que leyéramos un poco más del capítulo 11 de Hechos, los versículos 19 al 30. Vamos a conocer un poco más de la historia de lo que había ocurrido para que llegaran a este momento. Lucas 11, 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, gloria a Dios, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba sobre ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con un corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. De nuevo, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó por primera vez, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y continúa la historia en los últimos versículos hablando de la hambruna que llegó a toda Siria, incluyendo a la misma Antioquía, y cómo la iglesia en Antioquía respondió a esa realidad. Es ahí, con ese trasfondo, que encontramos la iglesia de Antioquía. Era una iglesia de inmigrantes forzados, no inmigrantes porque querían resolver alguna situación económica o algo así, sino que fueron forzados por la persecución.
Me pregunto si estamos viendo algo similar en nuestros tiempos. ¿Les suena esta película de la persecución y les suena esa película de los inmigrantes forzados? Déjenme contarles que cuando viajé a Cajamarca ayer, en el avión conmigo viajaron unos ucranianos. Yo creo que los ucranianos van a estar por aquí muy pronto con sus iglesias. Yo he estado en iglesias de ucranianos en algunos lugares del mundo, espectaculares. Hermanos de mucho vigor en la fe. ¿Sabían ustedes que la mayor iglesia que hay hoy en Europa fue una iglesia plantada por africanos? Y en esa iglesia se están convirtiendo muchos europeos. Quisiera escuchar algo ahí. Un gloria a Dios. Un aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios está haciendo cosas espectaculares. En enero tuve la oportunidad de ir a Dubái por primera vez. En Dubái el 90% de la población de la mano de obra es extranjera. Gente del mundo entero. Muchos de ellos creyentes. Viven su fe de una o de otra forma. Yo fui a una iglesia que tiene 6 servicios cada domingo de 500 personas cada uno. Y tienen 100 nacionalidades en la iglesia. ¿Les suena maravilloso? ¿Les suena cosa de Dios? ¿Les suena cosa del Espíritu Santo? Una iglesia sensible al mover del Espíritu Santo. Una iglesia que da testimonio es una iglesia sensible al mover del Espíritu Santo. Una iglesia que se reúne todo un año y enseña a mucha gente, como leímos en el texto, es una iglesia que está escuchando la voz del Espíritu Santo y sabe que es importante enseñar. Sabe que es importante escuchar al Espíritu Santo. Mi esposa y yo estamos leyendo un libro. Nos encanta eso de tomar un libro cada cierto tiempo y leer un libro. Es un libro escrito por Jim Cymbala. No sé cuántos han escuchado de él. De una iglesia que se llama Brooklyn Tabernacle. Esa iglesia que está en un lugar de Nueva York que es caliente. Donde está viviendo mi hijo, que es en Queens, es caliente, pero ahí es más caliente. Caliente en un sentido que lo entiende, ¿verdad? Y cuenta una historia solamente que les quiero contar. Dice él que después de muchos años ya tenían el templo y tenían su ministerio, había crecido. La historia es espectacular de cómo lograron establecer esa iglesia. Pero un día un copastor de la iglesia se acerca y le dice: pastor, yo creo que nosotros necesitamos tener gente orando durante cada servicio. Mientras está el servicio y hay predicación, hay un grupo de personas orando. Y él dice: bueno, está bien, vamos a hacerlo. Y empiezan a hacerlo. Entonces dice que un domingo él estaba en su oficina, y esos edificios que tienen su ventilación y todo eso, él podía escuchar a la gente orando en la sala de oración a través del sistema de ventilación. No estaba muy cerca, ni estaba él allí. Y escuchó a una señora que dijo: Señor, protégelo. Y no sabía de qué estaban orando y qué estaban hablando. Y fue para el servicio y predicó. Terminó el servicio, hizo un llamado, se paró al lado con los ojos cerrados, orando, esperando que la gente atendiera el llamado. Y no sabía él, pero lo que pasó fue que venía de atrás un señor con un arma en la mano, apuntando el arma directamente a él. Y él no sabía, no se había dado cuenta. Estaba con los ojos cerrados. Y el hombre va y camina, y la iglesia está asustada. Los asistentes de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo lo dicen ustedes acá? Los ujieres. Los ujieres no sabían qué hacer. Nadie se iba a tirar encima del hombre con un arma encima. La esposa estaba tocando el piano, asustada. Resulta que el hombre llega hasta el púlpito, sube con bastante, ¿verdad? Sin hacer mucho ruido. Viene hasta el púlpito, pone el arma ahí encima. Y entonces él se da cuenta, abre los ojos, lo ve y él dice: sé que todos ustedes están asustados, no se asusten. Esta arma no era para matarle a usted, pastor. Esta arma era para matar a otra persona. Pero Dios me trajo aquí hoy para escuchar ese mensaje.
y yo quiero entregarle el arma porque no quiero hacer lo que iba a hacer. Gloria a Dios. Escuchar la voz del Espíritu Santo. Una iglesia que da testimonio es una iglesia que está activamente alcanzando a los no alcanzados, a los que no conocen a Cristo. Bueno, yo he vivido 21 años en Puerto Rico y he pasado algunas de esas situaciones difíciles, ¿no? ¿Saben ustedes lo que pasa en Puerto Rico? Lo que ustedes viven acá de vez en cuando hay un temblor, nosotros lo vivimos allá con los terremotos, con los huracanes. También de vez en cuando hay un buen terremoto por allá. Y en 2017 tuvimos María. María fue terrible, fue terrible. Tuvimos nosotros sin luz 3 meses. Y hubo gente que estuvo 6, 9 meses sin electricidad. Había mucha necesidad. Nuestra iglesia, el segundo domingo después del huracán, se reunió en la puerta de la iglesia con unas sillas y empezamos a orar y a preguntar al Señor, ¿qué hacemos? Y poco tiempo después escuchamos que había un programa de entrega de alimentos y que estaban buscando entidades que quisieran hacer entregas de alimentos en las casas de la gente. Nos apuntamos y empezamos a ir de casa en casa orando y entregando alimentos, orando y entregando alimentos, orando y entregando alimentos. Limpiamos patios, recogimos árboles caídos en las calles, arreglamos escuelas, hicimos muchas cosas. La iglesia que da testimonio es una iglesia que está lista para alcanzar, sea como sea. Sean cuales sean las oportunidades, las circunstancias, las situaciones que se nos ocurren a nuestro alrededor, en nuestro ambiente, en nuestros lugares de trabajo, nuestras familias, vamos a salir a alcanzar a los que necesitan ser alcanzados. En tercer lugar, una iglesia que da testimonio, es una iglesia que estudia y enseña el Evangelio. Es una iglesia que estudia y enseña el Evangelio. Ya leímos en el texto, ¿verdad? Dice la iglesia se reunió todo un año para enseñar y enseñó a mucha gente sobre la palabra de Dios, Es una iglesia que afirma su fe en Dios y también que cree en la veracidad de la palabra de Dios. ¿Saben qué? Una de las cosas que está ocurriendo, que ha ocurrido en el mundo a lo largo de mucho tiempo ya, pero también está ocurriendo en nuestro continente, por así decirlo, es que hay muchas iglesias que ya no están predicando y enseñando la palabra de Dios. Hay mucha gente que está empezando a dudar de la palabra de Dios. Hay muchos científicos que están anunciando, que están hablando y están proponiendo que la Biblia es un libro cualquiera. Científicos famosos como Stephen Hawking, que creo que muchos de ustedes saben quién es. Jóvenes que están aquí en esta noche, o cualquiera de ustedes, hermanos y hermanas, ¿qué están escuchando? ¿Qué están pensando? ¿Qué están sintiendo? Porque creo que eso viene. Eso se acerca, eso está ahí cerca. No creo que esté lejos de usted, de su realidad. No está lejos de su trabajo aquí en el Perú. Cuestionan la palabra de Dios y su veracidad. Una iglesia que va a dar testimonio tiene que ser una iglesia que cree en la veracidad de la palabra de Dios. No lo digo para que se sientan culpables si tienen cualquier duda o pregunta. Lo digo para que busquen ayuda. Y quiero decirles que están en buena compañía. Saben que Billy Graham mismo pasó por eso. Él contó eso. Y eso está escrito de su historia, de su experiencia. Dice que en sus días había un conflicto muy fuerte en su interior porque escuchaba colegas de ministerio que decían que las escrituras eran muy estrechas, muy limitadas, y que no había que darle tanto valor y tanto significado. Entonces un día, después de una de esas conversaciones, en una cena, él se retiró, leyó la Biblia otra vez
leyó los textos que hablaban de la autoridad de la Biblia, recordó que los profetas bíblicos usaron frases como la palabra del Señor vino a mí, o así dice el Señor, más de 2000 veces. Meditó en la actitud de Cristo, que amó las Escrituras, las citaba constantemente y nunca en ninguna ocasión insinuó que fueran palabras vanas o equivocadas. Así que Billy salió a un bosque, vagando y orando, y dijo: Señor, ¿qué debo hacer? Estoy en una crisis. Sé que el intelecto por sí solo no podrá resolver el problema de la autoridad de la Biblia. Tendrá que ser algo más allá del intelecto. No sé todavía qué es. Pero tampoco sé cómo funciona un avión. Sin embargo, me monto en uno y viajo. Sé que solo en las cosas espirituales no funcionaba esta fe. Así que volví, tomé la Biblia, salí a la luz de la luna, arreglé un tocón de un árbol, puse la Biblia ahí, me arrodillé y dije: oh Dios, no puedo probar ciertas cosas. No puedo responder algunas preguntas que mis colegas están haciendo, pero acepto por fe este libro como la palabra de Dios. Hay que creer, confiar en la palabra de Dios para ser una iglesia que da testimonio. Y finalmente, una iglesia que da testimonio es una iglesia que vive el evangelio en todo lugar. Una iglesia que llega a ser llamada por el nombre de su líder, de su fundador, ese nombre único y especial, que no solo es un nombre, pero está atado al carácter mismo de Cristo. Es una iglesia que está llegando a vivir el evangelio en todo lugar. Quiero mencionarles este librito de Michael Frost. No sé si alguien lo ha leído ya. Es un librito bien cortito, fácil de conseguir, fácil de leer, y se lo recomiendo. Se llama Sorprenda o Sorprendamos al Mundo. En este librito Michael propone una cosa bien interesante. Él dice: nosotros cristianos, nosotros creyentes, deberíamos ser llamados de personas que tienen vidas cuestionables. Y cuando uno escucha eso, ¿verdad?, por primera vez suena raro, suena extraño eso de vidas cuestionables. ¿Cómo es eso? A lo que Michael se refiere es que nosotros deberíamos ser las personas en este mundo que provocan más preguntas por la forma como vivimos, por lo que creemos, por lo que afirmamos, que cualquier otra persona. Y la gente debería preguntarse: pero ¿y por qué? ¿Por qué tú haces eso? ¿Y por qué tú perdonas? ¿Y por qué tú me ayudas? La gente debería hacer muchas preguntas para que nosotros pudiéramos decir la razón de nuestra fe. Y Michael cuenta que en el tiempo del Imperio Romano, hubo un gran impacto de los seguidores de Cristo que llegó a hacer temblar al mismo emperador. Dice así, voy a citar a Michael Frost, dice así: mientras evangelistas y apologistas como Pedro y Pablo proclamaban el evangelio y defendían su integridad en una era de politeísmo y superstición pagana, miles de creyentes tocaban cada parte de la sociedad por medio de sus vidas cuestionables, provocando la curiosidad y el interés por el mensaje. Los creyentes comunes se dedicaban a actos de amor sacrificial. Ellos amaban a sus enemigos y perdonaban a sus perseguidores. Cuidaban de los pobres y alimentaban a los hambrientos. En la brutalidad del Imperio Romano formaban una comunidad dramáticamente distinta de gente, como jamás se había visto. Sus vidas eran evidentemente llenas del Espíritu Santo, lo que se demostraba por su amor y gracia. Los dioses paganos de los romanos no estaban interesados en el bienestar del pueblo. Su sistema religioso se enfocaba en la presentación de ofrendas y en rituales. Los cristianos predicaban y vivían un mensaje extraordinario. Por lo tanto, la proclamación y la demostración fue efectiva porque podían también ver sus vidas
cuestionables. Hace unos 5 años más o menos salió una película de la vida de Pablo el apóstol. Si no la han visto todavía, les recomiendo. Es espectacular, muy linda. Y muestra claramente esto que les acabo de decir. El testimonio de esta gente viviendo de una forma dramáticamente difícil en Roma y en lugares del Imperio Romano, y algunos de ellos siendo quemados vivos en las hogueras del Imperio Romano. Sin embargo, perdonaban a sus perseguidores. Es más, cuidaban a las viudas de los soldados romanos que morían en las guerras del imperio. Una iglesia que da testimonio es una iglesia que vive el evangelio en todo lugar. Una iglesia con un corazón misionero es una iglesia que da testimonio. Está atenta al mover del Espíritu Santo. Es intencional en alcanzar al que no conoce a Cristo. Enseña el evangelio y vive el evangelio en todo lugar. Oramos. Querido Dios y Padre, gracias te damos por la iglesia. Gracias te damos porque de una forma u otra, Señor, sin duda, por medio del sacrificio de gente que vino al Perú y a toda América Latina y dio su vida y su sangre aquí, nosotros hoy podemos experimentar la vida abundante en Cristo. Y en esta noche, Señor, hemos reflexionado sobre cómo iglesia tú nos invitas a dar testimonio. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, por tantos hermanos y hermanas aquí que en su vida, en su trabajo, en su barrio, en su familia, jóvenes en sus estudios, de muchas formas, Señor, dan testimonio aquí y también envían a otros para dar testimonio en muchos lugares del mundo. Te doy gracias, Padre, por eso. Y te pido, Señor, que sigamos creciendo, que siga creciendo en esta iglesia este ardor por ti, por tu palabra y por tu misión. Que guíes a cada uno, que le des discernimiento, que les hables por tu palabra. Que haya cada vez más profunda unidad y comunión entre hermanos. Y juntos den testimonio de tu gloria, de tu poder, de tu gracia. Para que tu nombre sea conocido, tu nombre único, Señor, sea conocido en todo el mundo. Para tu gloria y para el gozo de las naciones, te pido en el nombre de Jesús. Amén.